Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros una vez más en este estudio de discipulado de la Iglesia Filadelfia. Hoy entramos en el último doctrina de Hebreos 6.1. Estamos estudiando Hebreos 6.1, las 6 doctrinas que se llaman ahí rudimentos de la doctrina de Cristo. Como dice ahí, leemos en Hebreos 6.1, vamos a leer, ahí está, dice, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ese es el tema, los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, fundamentos, como más adelante dice el texto, vamos adelante después de estos rudimentos, vamos adelante a la perfección. O sea que esto es nada más el inicio. Ok, 6.1, por favor. Entonces ahí tiene las 6 doctrinas que hemos estado estudiando. Dice, no echando otra vez el 1, fundamento, primera doctrina, el arrepentimiento de obras muertas. Segunda, la fe en Dios. Tercera, 6.2, la doctrina de bautismos. 4, la imposición de manos. 5, la resurrección de los muertos. Y 6, el juicio eterno. Hoy nos toca esta última doctrina que aquí le llama rudimentos o fundamentos de la doctrina de Cristo, la doctrina del juicio eterno. Eso está fuerte. Vamos a ver varios puntos que hablan del juicio eterno que todo ser humano tiene que enfrentar. Así que vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar estudiando estas 6 doctrinas fundamentales de la fe en Cristo. Hoy entramos en la última y que sea de bendición, que podamos, Señor, asimilar estas 6 doctrinas y, como dice el texto, vamos después hacia adelante, hacia la perfección. Esto quiere decir que estas son el inicio de la vida espiritual. Gracias, Señor, ayúdanos en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar varios textos en el libro de Romanos, capítulo 1 y capítulo 2. En el libro de Romanos, sobre todo el capítulo 2, se habla mucho del juicio de Dios, en el capítulo 2. Pero vamos a ver distintos aspectos de ese juicio. Vamos a estudiarlos hoy, el juicio eterno. ¿Por qué eterno? Porque el resultado de ese juicio ya es eterno. Si la persona es aprobada, pues vida eterna, pero si es reprobada, es condenación eterna. Por eso se llama juicio eterno, o sea, juicio de consecuencias eternas. ¿Y sabes qué? Tú vas a enfrentar un día ese juicio y yo también. Ok, vamos a ver en Romanos 1:32. Romanos 1:32. Vamos a ver varios puntos sobre este juicio. Número 1, lo entienden todos. Dice, lo entienden todos. 1:32, parte A. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No tan solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. Entonces, la parte número 1. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Entonces, de alguna manera, la gente entiende, de alguna manera en su conciencia, sabe que va a ser juzgado por su vida. Ok, en la parte 2 de este mismo texto, dice que este juicio sentencia a muerte eterna a los que practican el pecado o una vida de pecado. 1:32, parte 2, aquí, dice, los que practican tales cosas, o sea, todo el capítulo 1, desde el versículo 1 al 30, habla de todos los pecados, creo habla como 25 tipos de pecados, ahorita ya no lo vamos a poner, pero usted estudie Romanos 1:18 en adelante, habla del ateísmo, de la maldad, de la fornicación, y habla de más de 25 pecados. Entonces, pero la parte esta del Romanos 1:32 concluye, los que practican tales cosas, o sea, los que ese es su estilo de vida, fornicar y tanta cosa, el ateísmo, la idolatría, ahí está la lista. Los que practican tales cosas son dignos de muerte eterna, no solo física, sino eterna. Entonces, el punto 2 de este estudio es,
el juicio de Dios sentencia a muerte eterna a los que practican todo este tipo de pecados, los que hacen este tipo de pecados y los que se complacen con los que lo practican. Entonces, tanto los que practican una vida de pecado, su estilo de vida es pecador, así, pleno, consciente, y no se arrepienten nunca, van a enfrentar este juicio, y este juicio los va a llevar a la muerte eterna, o sea, condenación eterna. No solamente los que lo practican, dice en la parte final, sino los que también se complacen con los que lo practican. Ah, mira, me gusta ver cómo hacen cosas malas. Me deleito y hasta apoyo el pecado de otros. Entonces, tanto los que lo hacen como los que se complacen, dice aquí Romanos 1:32, están sentenciados a muerte eterna. Cuando la persona enfrente el juicio, como ahorita, ¿verdad? Que juzgaron a este político allá en Estados Unidos, le ponen todos los cargos, que esto, que tráfico y que no sé qué, narcotraficante, y entonces le ponen los cargos de su maldad y hay una penalidad. Entonces aquí Dios, cuando la persona enfrente el juicio, le van a sacar toda la lista de sus pecadotes. ¿Y sabes qué? La sentencia es muerte eterna. Así que arrepiéntanse. Ok, número 3, en estos puntos del juicio de Dios. Estamos viendo diferentes aspectos del juicio de Dios, el juicio eterno. En Romanos capítulo 2, casi todo el capítulo habla del juicio de Dios contra los gentiles, o sea, los no judíos, y contra los judíos que tuvieron la ley de Dios, pero también se rebelaron. Entonces ahí está todo el capítulo 2, lo puede estudiar, pero vamos a ver algunos puntos del capítulo 2 de Romanos. Dice este punto 3, el juicio de Dios es según la verdad. Romanos 2:2, Romanos 2:2, muchas gracias. No, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, es lo que es la verdad. Esta es la verdad de lo que tú pecaste, y se te va a sacar a la luz que tú pecaste y no hay excusa ni pretexto. O sea, Dios no va a condenar nada más porque sí, sino va a condenar porque se practicó el pecado, y Dios se lo va a mostrar y se lo va a revelar y le va a manifestar a la persona. Entonces este juicio, dice el capítulo 2, verso 2, dice, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas. Usted vea la lista de Romanos 1:18 hasta todo el capítulo. Los que practican esas cosas que están ahí, dice que hasta la desobediencia a los padres es condenada. El ateísmo, la falta de gratitud, el no dar culto a Dios, ahí está. Estudie la lista. Pero dice, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, la verdad es que has pecado, y la verdad es que tu pecado te lleva al juicio eterno. Ok. Número 4, Romanos 2:5. Se está poniendo bueno. El juicio de Dios es justo. Romanos 2:5 dice acá: pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, viene el juicio, pero es el justo juicio de Dios. Entonces Dios juzga con justicia. Es lo que te mereces por tu pecado. Y tuviste toda tu vida para arrepentirte, y se te predicó, dice, tu corazón endurecido. No, yo no me arrepiento y no sé qué, y no dejo estas cosas. Y puedes ser religioso y practicar una religión, pero eres un asesino, eres un abusador, eres un agresivo, y nunca te arrepentiste. Dice acá, por tu dureza atesoras, o sea, se te está acumulando el castigo, ¿no? Atesoras para ti mismo ira. Vas a vender la ira de Dios, el día de la ira de Dios y la revelación del justo. Aquí el punto que estamos enfatizando, el justo juicio de Dios. El juicio de Dios es justo. O sea, es lo que te mereces, amigo, por tus pecados. Número 5, en este punto, Romanos 2:6 dice otra cosa. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Se está poniendo sabroso. Romanos 2:6. Dios pagará a cada uno
conforme a sus obras. Note aquí, cada uno. O sea, el juicio no es en bola. No, uno por uno. Es que aquel, no, tú, lo que tú hiciste, se te va a juzgar a ti por lo que tú hiciste, no el otro, lo que tú hiciste. Pero te dice, va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Mucho pecado, mucha condenación. Poco pecado, poca condenación, pero va a ser condenación. Ya lo vamos a ver. Entonces, aquí en este apartado, vamos a ver algunos aspectos. Dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Por ejemplo, para los justos y para los injustos. Aquí en Romanos 2, 6, 7, 8, 9, 10, habla, para los justos va a haber una bendición, pero para los rebeldes va a haber una condenación. Por ejemplo, vamos a ver acá, dice, el pago para los justos. Punto 6, el pago para los justos, Romanos 2, 7 y 10. Romanos 2, 7 y 10. Dice, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Nos detenemos acá tantito. Para los justos, los que se arrepintieron, los que siguieron el camino de Dios, dice, ¿qué va a recibir? Vida eterna a los que perseveran en hacer el bien. O sea, continúan, siguen y hasta el fin son fieles y hacen el bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Buscan también gloria, honra e inmortalidad. Fíjate bien, dice tres cosas: recibirán vida eterna, recibirán gloria, recibirán honra y inmortalidad y paz. Dice también acá el verso 10, 2:10, paz. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Entonces, los que hacen lo bueno recibirán gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío y al griego. O sea, no hay diferencia, dice ahí. No importa seas griego, mexicano, romano, no hay diferencia de nacionalidad, no hay diferencia de lo que sea, sino es lo que hiciste. No se te va a juzgar por tu nacionalidad o por tu educación, que si sabías mucho, que si no sabías mucho, sino por lo que hiciste. Perseveraste en hacer el bien, lo que Dios te mostró, la voluntad de Dios, y continuaste hasta el fin, y entonces recibes tres cosas: gloria, honra y paz. Esa es la parte de los que hicieron lo bueno. Pero los rebeldes y malos, vamos a ver acá, el pago para los impíos, ¿no? A los que perseveran en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad y hacen lo bueno. Ahí está Romanos 2, 7 al 10. Romanos 2, 7 y 10, ahí lo dice. Buscan gloria, buscan salvación, buscan hacer la voluntad de Dios, perseveran en hacer la voluntad de Dios y reciben su recompensa. Pero a los malos, injustos, impíos y rebeldes, Romanos 2, verso 8 y 9. Romanos 2, 8 y 9. Ahí está la parte para los rebeldes. 2:8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Síguese bien. Va a recibir ira y enojo. O sea, va a caer sobre ellos la santa ira de Dios, justa contra la maldad. Eso se llama, no que Dios sea alguien así que se enoja mucho, sino es la retribución, justa retribución al malvado. Ok, tu castigo. A los que no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Yo soy así y así voy a seguir y no me arrepiento. Y el verso 9, muchas gracias, van a recibir tribulación y angustia. O sea, como dicen los jóvenes, le va a ir como en feria. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, ya sea judío y griego, no importa la nacionalidad, porque dice el verso, porque para Dios no hay acepción de personas. Entonces van a recibir, acá dice, ira, enojo, tribulación y angustia. Fíjate bien lo que dice que van a recibir.
ira, enojo, tribulación y angustia. ¿A quiénes? A los que son contenciosos, no obedecen la verdad, obedecen la injusticia y hacen lo malo, nunca se arrepienten, viven en el pecado, así soy y así seguiré, y nunca aceptan la palabra, nunca se arrepienten, nunca se convierten, y aunque aparenten ser religiosos, su vida es un estilo de vida pecador. Y entonces la retribución para ellos, Romanos 2, 8, 9, vemos los dos versos para terminar y resumir. 2, 8, 9. Dice, pero ira, enojo a los que son contenciosos, no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Entonces, resumiendo, el pago para los injustos es ira, enojo, tribulación y angustia. A los que son contenciosos no obedecen la verdad, obedecen la injusticia y hacen lo malo. Ese fue su estilo de vida. Nunca se arrepintieron, nunca se convirtieron, nunca dejaron la maldad. Y entonces en ese juicio eterno será la retribución para la eternidad. Ya no hay otra oportunidad. ¿Ok? Bendito el nombre de Dios. Entonces esta es la parte número 1 de este estudio. El juicio de Dios, características de este juicio de Dios. ¿Ok? Romanos 1, Romanos 2. Muy bien, ahora vamos en la parte 2 de este estudio. Algunos aspectos más del día del juicio eterno. Se va a poner bueno en Apocalipsis, algunos otros textos. Vamos a ver, habla de otros aspectos de ese juicio. Nadie se puede escapar. Dice que va a haber juicio hasta los ángeles rebeldes, los que se fueron con Satanás. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos aspectos del juicio. Lo que quiero decirte es que nadie se puede escapar del juicio de Dios. Aquí en la tierra, a lo mejor la persona burla la justicia o paga dinero y lo dejan libre y se llama impunidad, ¿no? En términos legales. A lo mejor aquí robó, mató, asesinó y tal vez nunca lo sentenciaron. Pero de este juicio nadie se escapa. Ok, vamos a ver el día del juicio eterno. Número 1, se establecerá un gran trono blanco, dice Apocalipsis 20:11. Fíjate bien, amigo y hermano. Se establecerá un gran trono blanco. Blanco significa santidad. ¿Te imaginas? Te vas a enfrentar ante la santidad perfecta de Dios y con todos tus pecados y los míos. ¿Cómo puedes librar eso? Apocalipsis 20:11, gracias. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, o sea Dios, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Notemos el punto. Este punto: se establecerá un gran trono blanco donde está Dios. Seguimos ahí en Apocalipsis 20, 12 y 13. Los muertos serán juzgados según sus obras. Apocalipsis 20, 12 y 13. El juicio del trono blanco se llama. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ay, ay, ay. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. Eso está interesante. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Todos los muertos. ¿Cuál es eso? Todos los que han muerto en toda la historia de la humanidad. Desde Abel, el primer mártir, el primer muerto. Abel, Génesis 3. Hasta el último, que cuando termine ya el mundo, ¿no? El último ser humano que muere y que va, lo entierran o lo incineran o lo que sea. Serán presentados ante Dios. Dice acá, serán juzgados según sus obras. ¿Ok? Dice, abran los libros. A ver, ahí está Felipe Méndez. A ver, saquen su expediente. ¿Qué pasa ahora cuando juzgan a alguien? Es algo parecido, ¿no? Juicios
juicios humanos, ¿no? Terrenales. A ver, saca el expediente acá de García Luna, ¿no? O de X, ¿no? Sacan el expediente, está acusado de esto, de esto, de esto, de esto. A ver las pruebas, los abogados, el fiscal. Ay, ay, ay. Esos son parecidos, paralelos a este gran juicio, ¿no? Entonces, se presentan los muertos, resucítenlos. Número 1, resucítenlos, ¿no? Ahora, que se presenten ante el trono blanco. Dice, se abren los libros y son juzgados según sus obras. No según sus opiniones, ni según su religión, ni según sus buenos deseos. Ah, yo siempre quise ser bueno, pero nunca lo fuiste. Es que yo me voy a arrepentir, pero nunca te arrepentiste. Son los hechos. Las obras. Bendito el nombre de Dios. Número 3. Serán castigados los injustos que son reservados ahora. A ver, vamos a ver. Déjame ver acá. Bueno. Judas, verso 6. El libro de Judas, verso 6. Serán juzgados los ángeles caídos también. Ángeles caídos. ¿Quiénes son los ángeles caídos? Los que se rebelaron con Satanás, más bien, ¿no? Dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, no se guardaron en santidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, se rebelaron contra Dios, los ha guardado Dios bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Entonces, aparte de los seres humanos que estamos viendo hoy, después, a ver, los ángeles caídos, los que se rebelaron con Satanás, abandonaron su morada, tenían privilegios, eran santos, estaban en la gloria y aún así se rebelaron. Entonces todos esos ángeles, también dice aquí, son reservados para el día del juicio, serán castigados también los injustos. A ver, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7. Correcto. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y el día de la perdición de los hombres impíos. O sea, todos los impíos o injustos están reservados ahora, están tal vez muertos en la tumba, qué sé yo, pero un día se levantarán de la tumba para ser juzgados y será el día de la perdición eterna, definitiva, sin oportunidad. A todos los injustos y los impíos. ¿Qué es impío? Los que se rebelaron contra Dios, no quieren nada con Dios. Ok, entonces estamos viendo estos aspectos. Muy bien, vamos a ver otros aspectos más. Fíjese bien, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 15. Las naciones que rechazaron el Evangelio, las naciones que rechazaron el Evangelio serán juzgadas severamente. O sea, vamos a ver acá. Ya me adelanté. Bueno, no importa. Mateo 10:15, ¿dije? Sí. No dije. Mateo 10:15. Mateo 10:15. De cierto os digo que el día del juicio. ¿Cuándo? El día del juicio. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, está hablando en el contexto que Cristo le predicó. Dice, ay de ti, Capernaum, ay de ti, Tiro, ay de ti, porque yo estuve, te prediqué, viste los milagros y no quisiste. En aquel día, los de Sodoma y Gomorra aún va a ser más tolerable porque ellos no escucharon el Evangelio. Pero los que escucharon el Evangelio, a mayor privilegio, mayor responsabilidad. A mayor privilegio, mayor juicio.
¿Ok? Y entonces las naciones que rechazaron cuando Cristo estuvo en la tierra y predicó, o en 2000 años que se ha predicado el Evangelio, se les predica, no que yo tengo mi religión, no que yo no creo en Dios, no que la Biblia no es cierto. Rechazaron, se les predicó el Evangelio y lo rechazaron. Entonces las naciones que rechazaron el Evangelio tuvieron el privilegio de escuchar el Evangelio, serán juzgadas aún más severamente que a lo mejor las personas o naciones que tal vez no escucharon el Evangelio, pero también van a ser juzgadas. Muy bien. Siguiente punto, serán castigadas las naciones paganas. O sea, vamos a ver San Mateo 11:22. Serán castigadas las naciones paganas. Voy a explicar. 11:22. Por lo tanto les digo que en el día del juicio, Mateo 11:22, será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Ok, es lo mismo, ¿no? Entonces, muchas naciones paganas que nunca conocieron el Evangelio también van a ser juzgadas por sus pecados. Pero las que escucharon el Evangelio van a ser juzgadas más severamente. Bendito el nombre de Dios. Serán castigadas las naciones paganas y serán las naciones que rechazaron el Evangelio también serán juzgadas más severamente. Tú tienes la oportunidad de oír el Evangelio. Tienes iglesias, ahora hay radio, internet, se te está predicando por todos lados, iglesias, Biblias, hay libertad de culto en México, o sea, puedes ir a escuchar la palabra, se te predica, se te habla, y no aceptas el Evangelio, pones excusas, pretextos religiosos, prejuicios, que no sé qué, y entonces el juicio será más severo para las naciones que sí escucharon el Evangelio y no lo aceptaron. Y las naciones paganas que no escucharon el Evangelio, pero también vivieron en pecado, maldad y tanta cosa, también serán juzgadas en ese día. Es decir, no hay escapatoria. ¿Cuál es la única escapatoria? Es Jesucristo, el Salvador. Si tú acudes a Cristo para que Él te perdona, Él te limpia, te justifica y es tu abogado en el juicio. Ay, Dios mío. Dice que Jesucristo es el abogado del hombre que lo acepta ante el Padre. El abogado de abogados, el abogado perfecto. Entonces no puedes enfrentarte al juicio de Dios sin el abogado, sin el que te justifica ante el Padre Dios y que dice: Dios, Él pecó, pero yo llevé el castigo de sus pecados. Él me aceptó a mí y dice la Biblia, justificados por la fe, o sea, ante el juicio podemos salir librados. Bendito el nombre de Dios. Seguimos avanzando acá, los últimos puntos. Los que se han arrepentido se levantarán en el juicio. Los que se han arrepentido se levantarán en el juicio. ¿Cómo está esto? Mateo 12:41. Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Fíjese bien, es interesante. Los hombres de Nínive, o sea, en el tiempo de Jonás, dice que Jonás fue a predicarles y que iban a morir, a perecer, a ser destruidos. Y dice que ellos se arrepintieron y se libraron del juicio que iba a venir a los de Nínive. Han leído la historia. Jonás predicó y les dijo: dentro de 40 días Nínive va a ser destruido. Viene el juicio contra la ciudad de Nínive. Dice la historia que ellos se arrepintieron y Dios no trajo el juicio. Entonces aquí Jesús en este capítulo 12:41 habla de que en su tiempo de Jesús la gente no se quiso arrepentir.
Y lo mismo, durante 2000 años hay predicaciones, hay mensajes, hay evangelistas, hay profetas, hay gente que predica el evangelio por radio, televisión, internet, pero la gente no se quiere arrepentir. Dice aquí, los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio contra esta generación que no quiso arrepentirse y la condenarán porque ellos sí se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí con ustedes está alguien más grande que Jonás. Entonces, la gente que sí se arrepintió se levantará y condenará a todos aquellos que rechazaron el evangelio. Muy bien, avanzamos, estamos ya casi en la parte final. Los que se han arrepentido se levantarán en el día del juicio y condenarán a los que no se arrepintieron. Bendito sea el nombre de Dios. Se arrepintieron cuando los ninivitas. Cuando Jesús predicó, hizo milagros, señales, maravillas que nadie jamás había hecho, dio evidencias de que era el Dios Todopoderoso y la gente no quiso, serán condenados aún por los mismos que sí se arrepintieron. Seguimos avanzando. Ese día todos daremos cuenta ante Dios, todos daremos cuenta ante Dios. Así que prepárate, dice el libro de Amós, prepárate para venir al encuentro con tu Dios en el juicio. Oh, se está poniendo sabroso. Todos daremos cuenta ante Dios. Hebreos 4:13. Gracias. A ver qué hiciste con tu dinero, qué hiciste con tu esposa, qué hiciste con tus hijos, qué hiciste con tus talentos, qué hiciste con tu ministerio, qué hiciste en la vida, qué hiciste. Darás cuenta, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta de tu vida. No que el hermano, no me interesa el hermano, tu vida. ¿Qué hiciste con tu vida, Felipe Méndez? Ay, Señor. Es que no supe. Es que no pude, es que los hermanos. Se está poniendo sabroso. Seguimos. Ese día daremos cuenta en base a las palabras de Jesucristo. O sea, las palabras de Cristo, se está poniendo bueno, San Juan 12:48. Las palabras de Cristo son las que van a juzgar a la persona. ¿Cómo está esto? San Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, ¿en base a qué se va a juzgar? En base al evangelio, a lo que Cristo enseñó en la palabra, en su palabra, que es el evangelio, el Nuevo Testamento, la palabra de Cristo. Las palabras de Cristo, lo que yo he hablado, esa le juzgará en el día postrero. Es que aquí dijo el evangelio esto y tú no lo hiciste. Es que yo enseñé esto y a ti no te importó. Es que yo dije que yo era el Mesías y no creyeron. Ah, se está poniendo bueno. Es que yo establecí esto en mi palabra, en las palabras de Cristo. ¿Dónde están las palabras de Cristo? Se llama el Nuevo Testamento. 4 evangelios, 27 cartas apostólicas. Esa es la palabra de Cristo, es la base del juicio de la persona. ¿Ok? Es que yo enseñé que te tenías que arrepentir. Yo enseñé que te tenías que bautizar. Yo enseñé que te tenías que discipular. Yo enseñé que te tenías que congregar. Ah, se está poniendo sabroso. No te enojes, ¿sabes? A su nombre la gloria. Fíjate qué interesante. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? ¿Moisés? ¿Abraham? ¿El pastor? ¿El sacerdote? La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es que yo enseñé que solamente Cristo era el único camino. Es que yo creí en
San Felipe Méndez. Yo enseñé que había un solo camino. Yo enseñé que tenías que arrepentirte. Yo enseñé que hay un cielo y un infierno. Es que no lo leí. Bendito el nombre de Dios. Y fíjate bien, entre muchas cosas que daremos cuenta, se está poniendo bueno. A la persona cuando la llevan a un juicio, se le saca su expediente, ¿sí o no? A ver, el señor Genaro García Luna, ¿no? Que es el famoso juicio que estamos ahorita oyendo. Pues es acusado de narcotráfico, de traficar fentanilo a Estados Unidos, y de mentir ante un juez. Están se llaman los cargos del base al juicio. ¿Ok? Y entonces el jurado evalúa, bueno, si es cierto, y es culpable del primer asunto, del segundo, del tercero. Es el expediente. Fíjate bien, sobre todo lo que vamos a ser juzgados. Número 1, las palabras de Cristo. Les dice uno, estudien la palabra. Vamos a leer el Evangelio de San Juan este mes. ¿La leída? No, la leí. ¿Por qué no lo leíste? Entonces, ¿a qué te dedicas? Bendito sea el nombre de Dios. Todos los domingos se predica la palabra de Dios. Estudios, dominical. Y eso es la base de tu juicio, dice ahí San Juan. Pero otras cosas más. Daremos cuenta de las palabras ociosas que hayamos hablado. ¿Ah? Imagínate los mexicanos que son bien léperos. De toda palabra ociosa se dará cuenta. Mateo 12:36. Mateo 12:36. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, ellos darán cuenta. ¿Cuándo? El día del juicio. El tema es el juicio, el día del juicio, el día del juicio. O sea, tal vez ahorita no, pero también ahorita sí, porque tus palabras ahorita te van a causar muchos problemas, ahorita. Pero en aquel día, saquen el expediente de Felipe. Mira, toda la palabrería que hablaste. Ahí está. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es que tú maldecías, es que tú tanta cosa. En el día del juicio. Eso quiere decir que hay un expediente, ¿no? Hay un ángel, yo le llamo el ángel del juicio, ¿no? Va llevando, a ver, el ángel de Felipe Méndez. Hora, día, noche, ¿ok? Dijo esto, habló contra el pastor, ¿no? Y tal, ¿no? Porque hay un registro, hay un récord. Hay un récord. De toda palabra ociosa, de todos los enojos contra nuestro prójimo, o sea, la ira que tuvimos contra el prójimo, Mateo 5:22. Ya dijimos que hay un enojo legítimo, airaos pero no pequéis, pero hay un enojo satánico, ¿ok? Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuál es la palabra? Juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano, o sea, una palabra agresiva, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, necio, fatuo y enojarse y airarse y maldecir y bajo la ira, hay palabrerías horribles en el momento del enojo y que se sueltan maldiciones y mejor nunca te hubiera conocido y ojalá te hubieras muerto y ay. Se está poniendo grueso, ¿o no? Será culpable de juicio. Oiga, pastor, y si me equivoqué, pues arrepentíos, no hay problema.
Daremos cuenta de nosotros mismos, penúltimo punto. De nosotros mismos. Yo no voy a dar cuenta de Abel. Los pastores sí, ese es doble paquete. Mejor hay que pensarlo, ¿no? Pero en general la congregación no va a dar cuenta del otro, en cierto sentido. Pero más va a dar cuenta de sí mismo. Romanos 14:12. Nosotros mismos, daremos cuenta de nosotros mismos. Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de quién, de sí mismo. Es que de ti mismo. Cada uno, uno por uno. Pásele a Abel Flores, pásele Osmara Soriano, pásele Karen Coronado, pásele Felipe Méndez. A ver, Felipe Méndez, da cuenta de tu mayordomía, dice. Daré cada uno, sin escape, sin pretexto, sin excusas, sin no sé qué. Daremos cuenta de sí mismo. ¿Qué quiere decir sí mismo? ¿Qué hiciste con tu vida? Tu vida, tus talentos, es la parte final, casi final. Daremos cuenta de nuestros talentos, de nuestra vida misma. ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tus talentos? ¿Qué hiciste con tu dinero? ¿Qué hiciste con tus oportunidades? ¿Qué hiciste con tus privilegios? ¿Qué hiciste con tu vida? No, pues me la pasaba viendo televisión 25 horas al día. Y la gente estaba muriendo ahí a un lado. Te hablé, te envié a predicar, no quisiste nada.